Vamos a hablar hoy de una película sobre la vida de la Virgen que no pudimos ver en España en su día, en el año que se hizo, 1995, porque no se estrenó en nuestras pantallas, y que sin embargo ahora podemos conseguir en DVD. Se hizo una versión francesa, porque la película es francesa, y una versión inglesa. La versión que se puede ver en DVD es la inglesa, aunque no se puede oír la voz original, lo cual es un poco desastroso para escuchar a los actores de verdad, pero sin embargo la traducción es muy buena y se puede seguir perfectamente en castellano. La película se llama María de Nazaret. Por cierto, no hay que confundirla con una película reciente del año pasado para la televisión que hicieron en Italia con alguna actriz española como Paz Vega, que yo sepa no está estrenada en DVD, pero no confundirla con ella porque es una película distinta, totalmente distinta. Ya hablaremos de esa otra película en otro momento. Vamos ahora con la película de Jean Delaunay. Jean Delaunay es el director de esta María de Nazaret, hecha en el año 95, que es su última película. Yo cuando la vi por primera vez pensaba que el director era el hijo de Jean Delaunay, porque Jean Delaunay es un famosísimo director de cine que nació en el año 1908 y que durante los años finales de los 20 fue actor y ya a partir de los 30 director de película, y tiene una cantidad de películas espectaculares, desde Macao a toda la serie de el famoso comisario Maigret, que lo llevó él al cine, películas tan famosas como Obsesión o María Antonieta o toda una serie de películas pseudohistóricas con personajes. Bueno, es un director muy conocido en Francia, tremendamente galardonado y con una gran cantidad de películas a lo largo del tiempo. Pues resulta que con casi 90 años se dedica a hacer esta última película de su vida. 87 años creo que tenía, estoy calculando la edad, y esa película es esta, María de Nazaret. Quizá, no lo sé, fruto de una conversión interior, porque sus dos anteriores películas, hechas en los años 80, son Bernadette y La canción de Bernadette, sobre la célebre aparición de Lourdes, y al final de su vida, su última película, su despedida del cine, es esta, María de Nazaret. También coincide un hecho curioso, que su director de fotografía, Claude Agostini, hijo también de un celebérrimo director de fotografía de los años 30 y 40 y 50, Claude Agostini, también muy famoso, sobre todo por la fotografía que le lanzó a la fama, que es la de una película de Jean-Jacques Sanot, titulada En busca del fuego, el hombre prehistórico como va en busca del fuego, en fin, una película que se hizo muy famosa, sobre todo entre los historiadores. Pues Claude Agostini murió exactamente 7 meses después. Si la película se estrenó el 29 de marzo de 1995, él murió el 29 de octubre de 1995, con lo cual la película es como el testamento final del director de fotografía. Impresionante la fotografía de esta película, ya iremos hablando de ella, y del director guionista Jean Delaunay, su última película, aunque él moriría el 2008, con 100 años, realmente difícil para una persona que ha tenido tanto trajín a lo largo de su vida. La película se completa con un equipazo a nivel de lo que es el equipo técnico, porque nada menos que Gil Parrondo, el español universal, lleva a cabo la dirección artística. Gil Parrondo es conocido todo el mundo por su dirección artística de películas como Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia, etcétera, es decir, grandes frescos históricos impresionantes que le llevaron a ganar 2 Oscars, el de Lawrence de Arabia y el de Patton, una película, como recordarán, sobre este general de la Segunda Guerra Mundial. En España también ha cosechado un montón de triunfos, 4 Goyas, casi todos con José Luis García, no todos con José Luis García, porque ha sido durante muchos años el que ha llevado la dirección artística de sus películas. Desde los Goyas son varios y además también muchas las nominaciones. Y el vestuario, también otro español, Javier Artiñano, que también ha ganado 5 Goyas como el mejor vestuario, y que es un personaje que se mueve fenomenalmente bien en las películas de época. El último vestuario que dirigió que yo recuerde es La conjura del Escorial. Con lo cual tenemos ahí un plan absolutamente impresionante de grupo técnico, y junto a ellos lo que me parece más resaltable también de toda esta parte técnica de la película es la música. Una música fabulosa, tocada por la Sinfónica de Londres, creada por Olivier Liboukry, que es un famoso director de bandas sonoras francés,
que se ha metido en sobre todo en hacer una película muy épica, tipo estilo Lawrence de Arabia, con resabios un tanto orientales, pero que le da el tono precioso, sobre todo cuando emplea la flauta, etcétera, para las escenas muy intimistas. Y aquí resaltar otros dos colaboradores que están en la música. La hermana Marie Keyrush, que canta varias de las piezas que hay en la película. Esta es una monja libanesa que durante muchísimo tiempo se ha dedicado a resaltar la música cristiana maronita. Ya saben que en el Líbano hay una religión predominantemente musulmana, pero solo por muy poquito. Inmediatamente después, con casi el 45% de la población están los cristianos, que son, aunque son católicos, son de un rito llamado maronita, que tiene unas especiales, sobre todo una liturgia un poco distinta. Pues Marie Keyrush es la principal actual cantante de música maronita. Tuvimos la suerte de tenerla aquí en Murcia y en la UCAM el año 2008, que cantó el concierto de Navidad en el convento de Santana organizado por la UCAM, y es una preciosidad escucharle a lo largo de la película en varios momentos. Lo mismo la música de Hossein Ramsey, que es un director de orquesta, vamos a llamarla así, aunque su orquesta es muy pequeñita. Es un director musical egipcio que también presta las músicas, sobre todo en ese momento en que bailan o que tienen una cierta reminiscencia oriental. Como podemos ver, este grupo de músicos de primer nivel unido a un equipo técnico de primerísimo nivel y con un guión francamente bueno y muy espiritual o muy bien cuidado a nivel de crear ese ambiente maravilloso en torno a la Virgen, ha dado una película fabulosa. La película tiene como dos partes, claramente. La primera parte, que es la primera mitad de la película, es lo que podríamos llamar la vida de la Virgen hasta que Jesús empieza con la vida pública. Abarca todo el periodo anterior al nacimiento de Jesús y la vida oculta de Jesús. Y la segunda parte, la segunda hora, es ya toda la labor pastoral de Jesús, su predicación, crucifixión, muerte y resurrección. Y por lo tanto, ambas partes, la Virgen participa de un modo distinto. En la primera parte claramente es la protagonista, en la segunda se crean toda una serie de situaciones nuevas, interesantísimas, de cómo María va acompañando al Señor a lo largo de todo su itinerario, tanto evangelizador como en la muerte y resurrección. Con lo cual, realmente son dos partes, y además con una actriz que fue premio César. El César es el Goya de Francia, o el Oscar de Francia. Una actriz a la que se le dio el César a la mejor actriz, digamos, novel, la palabra exacta que se emplea en estos casos, Miriam Müller, que es realmente un rostro fabuloso para hacer de la Virgen. Además, como es una actriz muy desconocida, uno se queda más con ese rostro que si hubiese hecho una actriz famosa. Lo mismo ocurre con San José, que lo aborda Francis Leland, y que son para mí los dos mejores actores de la película. El que hace de Jesucristo es bastante bueno también, y el resto queda un tanto difuminado, a no ser pequeños actores concretos en papeles como el de Herodes o el de Pilatos, que aparecen muy poco, pero por hacerlo actores de más calado, más mayores, son actores francamente buenos. Para esto, por ejemplo, para ver lo deficiente de algunas actuaciones, véase el grupo de los apóstoles, que prácticamente no tienen personalidad, y salvo Judas un poco y San Juan otro poquito, carecen un poco de ese atractivo que tienen otras películas como Jesús de Nazaret, por ejemplo. Especialmente en el caso de San Pedro, como veremos más tarde. Bueno, el tema, por lo tanto, es interesantísimo desde el primer momento, porque la película se centra en esos años de María anterior al nacimiento de Jesús, y comienza con unos planos preciosos, unos planos medios de ella andando por la calle en un traveling hacia atrás, de tal manera que la cámara se va moviendo mientras ella avanza hacia adelante, en un plano medio precioso, que va saludando a la gente en el pueblo. Realmente maravilloso su presentación, salvo una cosa tipo yankee que golpea la mano a un niño que pasa con un borriquillo como si fuera un jugador de la NBA. Salvo ese pequeño detalle absolutamente innecesario, la presentación de la Virgen y la presentación de San José son sensacionales. Empezando por el vestido, impresionante esa túnica de lana blanquigris, ¿no? También el manto, esa
especie de esclavina larga que llevaban las mujeres judías del momento, que la sitúa perfectamente en el tiempo. Un gran trabajo de Gil Parrondo y de Javier Artiñano la sitúan perfectamente en el sitio. La película se ha rodado en Marruecos, en pueblos marroquíes que son los que más se parecen actualmente a los del Nuevo Testamento, pero especialmente Nazaret está muy bien trabajado, incluso esas casas horadadas en la piedra que tienen zonas interiores profundas, tal como es la Nazaret auténtica. Bien, desde ese primer momento el encuentro entre María y José, que es la primera escena larga en la que se habla, nos deja ya un mundo de intimidad y de verdadero entendimiento entre ambos precioso. De hecho, esta primera parte de la película es toda como un canto a esa especial relación de María con José que se ve a través de las manos. Es un mundo realmente, ojalá pudiéramos fijarnos en cantidad de escenas en las que los dos se cogen las manos y se miran a los ojos, que es realmente fabuloso a lo largo de toda esa primera parte. Ya desde esa primera escena en la que se encuentran por primera vez, que las manos a través de la jaula de los jilgueros, que por cierto, de las tórtolas mejor dicho, esa jaula va a aparecer después cuando la presentación en el templo. Es una película llena de detalles que se repiten. Por ejemplo, cuando María abre las manos para cantar el Magnificat, el mismo gesto hace Jesucristo, exactamente igual, como un hijo haría con su madre también, que tienen gestos copiados, ¿no? En el momento que empieza el Padre Nuestro, él en el Sermón de la Montaña. Está lleno de pequeños detalles, de pequeñísimos detalles muy interesantes. Bien, a destacar de esta primera parte, aparte de esta escena que acabo de decir y del subrayado musical, es impresionante cuando José le pone el cántaro sobre la cabeza y en ese momento empieza el subrayado musical de la banda sonora, que a lo largo de toda la película subraya fenomenalmente las mejores escenas, de una manera absolutamente maravillosa. De hecho, alguna de ellas, como el Magnificat, que es un Magnificat muy, muy original, Isabel recibe a María, se le arrodilla, dicen las palabras del Evangelio, pero María, en el momento en que va a cantar el Magnificat, en que va a entonar ese himno de alabanza a Dios, se da la vuelta y avanza hacia el paisaje y en todo un valle inmenso de un río empieza a lanzar, iba a decir cantar, pero no canta, sino que exclama el Magnificat. Y en ese momento la música, la propia hermana Marie Queiroz empieza a entonar un Magnificat de fondo, maravillosa escena en la que además María está como lanzando todas las palabras del Magnificat a toda la humanidad. Bien, en la escena de la Anunciación, sin embargo, la intimidad es impresionante y es preciosa, 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 porque vemos todo a través de la cara de la Virgen, de tal manera que está trabajando con el pan y en ese momento, además muy bonito que esté en ese momento trabajando, está haciendo pan, en ese momento se acerca a una pared del fondo y la lucerna que está encendida se va apagando, una lucerna así de tipo romano, se va apagando de aceites y empieza una luz inmensa, como un vientecillo y una luz inmensa que sale de la derecha y que le da sobre la cara y en ese momento se oye en off la voz del ángel de San Gabriel. Y todo lo vemos a través del rostro de la Virgen. Al principio una cara de susto tremendo, que se va convirtiendo en una cara de sumisión cuando cierra los ojos y de aceptación, y cuando se va de nuevo la luz, de una cierta recoger todo lo que le han dicho y no solo aceptarlo, sino meditarlo en su corazón, como dice el Evangelio. Por cierto, para los amantes de los pequeños detalles y que son realmente cinéfilos, en ese momento vuelve a encenderse la lucerna que se ha apagado justo cuando aparece la luz, se vuelve a encender por un efecto que habrá hecho alguien, de tal manera que queda precioso porque vuelve a recuperar la luz anterior al momento en que el ángel se le ha aparecido, ángel al que no vemos y que es una maravilla. Esta luz se va a repetir a lo largo de toda la película siempre que aparezcan seres sobrenaturales, de tal manera que cuando San José recibe los dos mensajes en sueños también aparece esa luz, aparece cuando los pastores el ángel les anuncia, tampoco se ve el ángel y les anuncia el nacimiento de Jesús, y aparece muy bonita en el momento de la resurrección, porque como Jesús ya es un cuerpo glorioso, cuando la Magdalena no encuentra a nadie en el sepulcro y en ese momento mira hacia la izquierda porque la luz de Jesús empieza a iluminarla a ella también. Bien, pues todos los cuerpos
celestiales no son mostrados y siempre solamente con luz. Esta parte también es bien entrañable en creación de imágenes nuevas. Lógicamente sabemos muy poco de lo que fue el desarrollo de los sucesos de María y de José antes del nacimiento de Jesús, y tiene dos escenas para mí fabulosas. Una de ellas es la escena que está muy maltratada en otras películas, de cuando José se entera de que María está embarazada. Ella acaba de volver de Ain Karim, de ver a Isabel, y sus padres están asustados, diciendo, bueno, te pueden matar, y ella con una cara de felicidad inmensa, aunque no puede decir lo que le está sucediendo, pero es impresionante la cara de felicidad cuando viene José a verla y le dice, pero te veo feliz, y pues porque estoy muy feliz, y en ese momento gira un poquito la cabeza y un poco asustada. Ese poco asustada no tiene que ver tanto con que le puedan apedrear por eso, porque confía en Dios, sino más bien por el tema del parto, por el tema de lo que es embarazo, porque no sabe nada de nada, y esa le hace ser muy humana, como en cantidad de partes de la película, donde tiene detalles muy, muy simpáticos de esa humanidad de María. Inmediatamente después hay otra escena fabulosa que no está recogida en ningún sitio, que podía haber sido un cuadro, de hecho no conozco ningún cuadro que sea así, pero un cuadro clásico precioso, que es cuando José se da cuenta o en sueños de que la Virgen va a tener al niño, que es el Hijo de Dios, desde el otro lado del río, mientras ella está sencillamente, que es una escena muy bonita, con el pelo recogido, lavando la ropa en el río, desde el otro lado del río él va cruzando el río diciéndole que ahora sí que sabe lo que sucede, y se arrodilla delante de ella. Cuando ella también está de rodillas porque está limpiando, y hay un momento precioso de un cuadro que podía haber pintado Pinturicchio, Botticelli o cualquiera del 480, que es ella y él bajando la cabeza delante de ella, casi mirando el vientre donde está Jesús que va a nacer, en un plano preciosísimo, preciosísimo. En cambio, planos pictóricos hay muchísimos y muy buenos. En el nacimiento hay un plano contra plano sensacional, porque Jesucristo, acaba de nacer Jesús y está José, se ve el plano de José, la Virgen y Jesús con una diagonal barroca perfecta, y encima del niño la luz, de tal manera que rompe un tanto esa diagonal barroca, creando una cierta simetría más renacentista, colores marrones, tremendamente de pobreza y de cierta, digamos, cierto sufrimiento, y justo delante están los reyes en rojo, blanco y azul celeste, en un contraplano precioso con los cofres llenos de oro, incienso y mirra, haciendo un contraste entre la riqueza y la pobreza y la alegría que hay entre ambos, y estos adorando precisamente a los anteriores, que son realmente los personajes divinos. Con lo cual, esa imagen tan bonita es prácticamente la creación de muchos cuadros que existen, como hay otro que yo no he visto nunca más en el mundo, y creo que he visto todas las películas sobre Jesús y la Virgen. Hay un tipo de cuadros que se llama la Virgen de la Leche, que es la Virgen, o por ejemplo el Descanso en la Huida de Egipto, que es la Virgen amamantando a su hijo, que no lo he visto nunca hacer porque es muy difícil hacerlo en una película, y aquí aparece, en el momento en que llegan a Egipto, con una delicadeza y con una preciosidad tal, que realmente es uno de los fotogramas más bonitos de la película, y sin embargo rememora toda esa tradición de los cuadros fenomenales de la tradición cristiana de la Virgen de la Leche, así llamados. Bien, todo este periodo es magnífico y termina con una de las escenas más impresionantes de la película y más naturales, cuando Jesús le cuenta a su madre que va a dejar de trabajar y que se va a lanzar a evangelizar, cosa que ella sabe. De hecho es una pregunta que hace ella: ya no trabajarás más, ¿verdad? Y él está haciendo su última mueble, que no queda muy claro qué mueble es, está haciéndola allí, y cómo acaricia la madera final. Por cierto, acariciará varias veces la madera, también esos detalles que digo, cuando está justo hablando con ella en el lago, acaba de decir que van a Jerusalén para morir, acaricia la madera del barco de una manera también muy especial, como que una persona que valora ese trabajo, como San José cuando le enseña con la garlopa y tal. Por cierto, otra escena que no está en el Evangelio y que aparece es la muerte de José.
también muy interesante, como San José puesto y como Jesús se acerca a él y da un beso en las manos. Hay una película en la que aparece la muerte, en este caso, como en casi todas las escenas evangélicas que hay muerte, aparece la elipsis, o sea, José ya muerto. Aparecen ya muertos los niños de la matanza de los inocentes, aparece ya muerto José, aparece en general todo elípticamente, el niño aparece también nacido, se ve llegar a la posada, se ve como la Virgen tiene unos primeros estertores y luego ya nacido, adorado por los pastores en general. Herodes también aparece ya muerto, y la única persona que aparece su muerte totalmente es la de Cristo, lo cual es muy significativo, porque Cristo muere en ese momento, además con unas miradas con la Virgen estupendas, y en ese momento deja caer la cabeza y es el único personaje que realmente se ve morir a lo largo de toda la película. Y va a contar, ya como veis, es impresionante todas las escenas, porque hay una escena inventada justo después de que Jesús se ha encontrado en el templo hablando con los doctores. Ellos lo dejan un momento ahí, que sigue hablando con los doctores, y salen fuera, y hay una conversación entre María y José fenomenal sobre el papel de San José en toda esta historia, en la que él dice, claro, si no es hijo mío, es hijo de Dios, y empieza a decir, ¿yo qué he hecho? Tal, y la Virgen le explica cómo él ha sido realmente un padre para su hijo, fabulosa en intimidad, en entrañabilidad, si existe esta palabra, en lo súper tierna que es, siento emplear una palabra quizá que no sea la adecuada, pero realmente perfecta, ¿no? Bien, dejamos esta parte que es impresionante para decir unas cuantas cosas de la segunda, que quizás sea menos interesante con respecto a la vida de la Virgen, pero que tiene su interés por determinadas cosas, porque ahí es donde se ve cómo la Virgen, o mejor dicho, algunas de las notas que la Iglesia le ha dado a la Virgen. Por ejemplo, el ser medianera de todas las gracias. Ella es la que acerca a los niños a Jesús en una escena preciosa, cuando se han quedado cansados todos los que le siguen, los apóstoles, etcétera, delante de un arbolado, bueno, debajo de unos árboles, y ella acerca a todos los niños a Jesús. Felipe le dice que la frase evangélica de que no molestéis al maestro, el maestro les dice que le dejen, y ella es también la que se los lleva. Y al final tiene un detalle muy bonito, que es darle una cosa para el niño que se ha quedado vigilando las ovejas y que no ha podido ir con Jesús. Es también la que recoge a la mujer adúltera, la que se la lleva después de que Jesús la haya perdonado. Es como, por cierto, que en esa escena empieza viéndola a ella por primera vez. Y como está ahí detrás, a lo largo de toda la evangelización de Jesús, como en segundo plano, también es ella la que reúne a las primeras mujeres que se le acercan y le preguntan, ¿podemos ir contigo? Tiene una escena preciosa en la que, después de hablar Jesús desde un pozo y enviar de dos en dos a todos los discípulos, ellas se acercan a María y se le ponen alrededor, casi como los discípulos con Jesús, y ella empieza a contarles las cosas que llevan en el corazón. Y es la primera vez que se le ve contar la Anunciación. Es la Anunciación contada de primera mano por la Virgen a todas las mujeres que están allí, que se van presentando, entre ellas María Magdalena, Salomé, etc. Una que se llama Judith, que no aparece en el Evangelio, etc. Bien, es decir, que María va, y la otra nota, y creo que es la escena cumbre de la película, es la de corredentora. Y eso se ve perfectamente. Ella está sirviendo en la última cena, por cierto, entre el pan de la Eucaristía lo ha hecho ella, y justo en la primera parte hemos visto cómo Jesús valora muchísimo el pan que hace ella y lo huele y dice que nadie hace el pan como ella, y el pan de la Eucaristía precisamente lo ha hecho María justo antes. Bueno, ella no está en la escena más que mirando desde la puerta porque está con los apóstoles, la escena de la Eucaristía, pero en el momento en que se van, ella se queda en el cenáculo y todos están en el huerto de Getsemaní. Jesús, todo el sufrimiento de Getsemaní lo va viendo la cámara lo va reflejando en su cara, y también en la cara de María, que está sufriendo en ese momento, en un montaje paralelo precioso, que ella es la única que sabe lo que va a suceder realmente, y no le sigue durante el Getsemaní y su llevada a Caifás y tal, sino que sufre desde lo lejano, totalmente reflejando los mismos dolores que tiene Cristo en ese momento. Sí aparece en un grito desgarrador cuando aparece por primera vez el Ecce Homo, cuando Pilatos trae a Jesucristo y le enseña al pueblo, y en ese momento ella lo ve por primera vez azotado con la cruz de espinas, y es un grito desgarrador y muy bueno, tremendamente realista, no como otras plañideras que hemos visto en otras películas sobre el tema. Por lo tanto, como se puede ver, una película muy bien trabajada a nivel de la relación de Jesús con su madre,
y un tanto más deslavazada en todo lo demás, porque claro, hay que añadir, lógicamente no es una vida de Cristo y hay que meter pues prácticamente todas sus enseñanzas en la escena del pozo, en la escena del sermón de la montaña, en fin, y los apóstoles, como he dicho al principio, quedan un tanto deslavazados. Para terminar, me interesa resaltar dos cosas que me parecen interesantísimas, que son el inicio y el final. El inicio es un tanto, aunque cuando empieza la acción, como he dicho, el primer fotograma es de la Virgen, en plano medio, durante las letras, la cámara lo que recoge es el mundo entero, y se va centrando cada vez más en el Mediterráneo y al final en Palestina. De tal manera que esa acción que vamos a ver la está situando como la salvación del mundo y de alguna manera cinematográfica está diciendo, señores, esto es un tema que afecta a todo el mundo y especialmente en ese momento al Imperio Romano y por eso se centra en el Mediterráneo, incluso pasa antes por Italia y Grecia antes de situarse realmente la cámara sobre Palestina, sobre el actual Estado de Israel. Con lo cual es un inicio original e interesante. No tan original es la voz en off que siempre todas las películas religiosas tienen, explicando un poco la cosa, como ocurre con Ben-Hur, con Quo Vadis, etcétera, y que es un tanto fastidiosa a veces. Y al final, el final todavía mejor. En vez de terminar con una escena típica pues de final, es decir, Jesucristo subiendo a los cielos en la ascensión, o ella rodeada de los apóstoles en Pentecostés, o su propia muerte y ascenso al cielo, lo que hace, la famosa dormición de la Virgen, lo que hace realmente la película nos muestra la resurrección. La María Magdalena se lo cuenta a los apóstoles, ella lo oye desde la cocina, sonríe y sale andando tanto de la sala como de Jerusalén, y en el momento en que ya ha salido de la ciudad, en ese momento San Juan le grita, le va gritando y le coge la mano y le vuelve a entrar en Jerusalén. Y se oye una voz en off que dice, desde ese momento Juan la recibió en su casa, como le había dicho Cristo en la cruz. De alguna manera lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros la hemos tomado otra vez como nuestra madre, que es lo que realmente sostiene el catolicismo, y como nuestra madre volvemos a entrarla en nuestra casa. De tal manera que es un final realmente sorprendente para lo que suelen ser estas cosas. Y luego hay una voz en off muy bonita en la cual dice, María de Nazaret, ahí sí que me parece bien porque crea como una oración nueva, María, hija de Nazaret, eres más joven que el pecado, y luego empieza a decir, eres infinitamente celestial porque eres infinitamente terrenal, etcétera, eres infinitamente eterna porque eres infinitamente terrena. En fin, es una precisidad de oración que hay que recogerla entera porque es como un canto a la Virgen muy bonito que hace al final la película. Entre las escenas que no hay en la película y que sorprende que no la haya, está la piedad, por ejemplo. O sea, hay también, digamos, como una elipsis, Cristo ha muerto y no se le ve descender, sino que se le ve ya llevándole al sepulcro, y nos evita esa piedad impresionante que tantas películas y tantas obras de arte han mostrado, incluida la de Miguel Ángel, celebérrima. Eso hace quizá que también obvie una escena que habría sido fabulosa, que es que está inventada, pero que sería fabulosa, que es que Jesucristo aparezca ya resucitado a la Virgen. Esa escena tiene más sentido que estuviese en la película si hubiese estado la escena de la piedad, porque son como el encuentro de Cristo muerto y Cristo resucitado con su madre. Pero esas dos escenas están totalmente obviadas, la del Evangelio y la teóricamente inventada, que habría sido interesante a mi modo de ver. Para finalizar, hay un plano también originalísimo en la película, que es que cuando se va en esto de obviar siempre y de tener una elipsis con respecto a las cosas más duras, es que no se ve crucificar a Jesucristo, sino que aparece un plano de las dos cruces, de los dos ladrones, y de repente, como una sobreimpresión, aparece la cruz de Cristo ya puesta sobre el Calvario. Un asunto realmente interesante, novedoso, un tanto alambicado, pero no deja de ser un plano nuevo. En cuanto a los planos también de relación entre ambos, me he dejado, y es francamente bonito, que en la primera caída de Jesús cae también María, que va detrás, como dolorida por lo que está viendo, y por ese aglutinamiento que he dicho antes de escenas en una misma escena. En esa misma escena está el cirineo,
cogen a uno del pueblo, están las santas mujeres llorando y está la Verónica. Y la Verónica atiende, le pone efectivamente el velo sobre la cara de Jesús para limpiarle la sangre, pero en vez de verse la imagen de la sangre de Cristo en la Verónica, lo que hace es la Verónica mira a la Virgen y la Virgen en ese momento le caen unas gotas de sangre como si llevara ella la corona de espinas, lo cual es una escena, en este caso totalmente nueva también, pero muy valiente y muy escatológica y tremendamente cristiana, muy teológica, muy teológica, más que escatológica, retiro esa palabra porque tendría que ver con... es sobre todo muy teológica, con lo cual nos encontramos con varias escenas a lo largo de la película de un hombre realmente enamorado del Evangelio, de la Virgen, del que yo desconocía esta inscripción católica que es Jean Delaunay. Y no digamos nada del director de fotografía, de Agostini, que murió enseguida. Es como si la Virgen le hubiese dado un beso en la frente y dijera, vente conmigo después de hacer estas maravillas, ¿no? Ya digo que la película es desigual con respecto a algunas otras cosas, pero en su conjunto es un peliculón, un regalazo para el Día de la Inmaculada o para las Navidades, un autorregalo para ver porque de verdad que es una Virgen, esta Miriam Müller, que además lleva el nombre de la Virgen en hebreo, Miriam, una cara muy joven, pero al mismo tiempo que se puede envejecer fácilmente, una mirada límpida, un rostro tremendamente límpido también, de una pureza precioso y vestida además como una aldeana del momento, precioso, con esos trajes de lana totalmente casero. E incluso que sabe un montón y guarda todo lo espiritual en su corazón y sabe un montón de las cosas espirituales, pero por ejemplo es una chica de pueblo, cuando tiene mucha gracia cuando llegan a Egipto y José le tiene que explicar la religión egipcia ante una estatua de Anubis, porque ella no sabe, como una chica de pueblo israelita, que los egipcios son politeístas. Con lo cual es una mezcla bien bonita de ambas cosas, con unas escenas impresionantes. Ya digo que el mundo de las manos sería para hacer toda una tesis doctoral a lo largo de toda la película, y tremendamente entrañable para adentrarse en el mundo del Evangelio y en aquellos pedazos del Evangelio que podemos adivinar y que el Evangelio no trae, como es todo lo que he explicado de la vida de la Virgen y San José antes del nacimiento de Jesús.